Hola, mucho gusto, les saluda el grupo número 5 de Historia y Diseño. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre la historia y teoría del diseño. También vamos a hablar lo que es del praxis, producciones en Colombia y Perú. Así que estate atentos. Como praxis en la historia del diseño gráfico prácticamente comienza a finales del siglo XIX, en el año 1881, con la diagramación de papel periódico ilustrado, que fue un periódico que desató importantes movimientos culturales en aquella época. Abraham y Abadías Cortés, más o menos por la misma época, fundaron una de las primeras tipografías de Colombia y uno de los primeros almacenes de elementos de oficina. En 1889 fue fundada en Medellín la tipografía Félix de Bedou, quienes hicieron avances técnicos importantes en el área, como introducir la primera prensa de cilindro, ya que en esa época solo existían las de mano. Se fundó Carvajal y Cía, que hasta hoy en día sigue funcionando y es una de las empresas más importantes del país en el área de la impresión y de los empaques. En 1904, Enrique Olarte gana el primer premio en el concurso de portadas para la revista Lectura y Arte de Medellín, con inspiración hacia el arte nuevo. En 1911 se funda El Tiempo, uno de los periódicos más reconocidos de Colombia y América Latina hasta el día de hoy. Como apunte interesante, en la primera página de su publicación había solo avisos de clasificación. En 1916, la revista Cromos fue una de las primeras en Colombia, fundada en el año 1916. En sus portadas acostumbraban publicar pinturas de pintores colombianos. A mediados de 1920 empiezan a destacarse los primeros ilustradores de prensa y de carteles para muros, y en 1924 Coltabaco, uno de los primeros departamentos de publicidad para una empresa colombiana. En 1925 fue promocionado un concurso para la etiqueta de cigarros Piel Roja, que ganaron Ricardo Rendón y Miguel Ángel del Río. Esta etiqueta de cigarros Piel Roja puede ser considerada como uno de los primeros y más memorables diseños gráficos de Colombia. En 1935 a 1940 se fundan las primeras agencias de publicidad en Colombia. Desde mediados hasta finales de los años 30 se diseñan los logos de la Compañía Nacional de Chocolates, Coltejer, Fabricato y Coltejer, marcas representativas de Colombia. En 1936, Sergio Trujillo marcó una brecha sobre los alcances de la ilustración en el diseño gráfico cuando el diseño de las revistas Rin Rin y la revista de los Indies. En 1938 se destacan los carteles para los Juegos Bolivarianos diseñados por Sergio Trujillo. En 1946 se funda la revista Semana, novedosamente diseñada por el Ponto Muso. Las primeras portadas fueron diseñadas por el caricaturista Franklin. En 1952 se funda la revista Lámpara, en la que participaron en un principio los pintores y escultores, y por esa época la caricatura tomó mucha fuerza en la publicidad y se comenzaron los periódicos a color. En 1959 se crea una de las reconocidas imágenes gráficas colombianas a nivel mundial. El personaje de Juan Valdez no fue diseñado en Colombia, sino por encargo de Federación Nacional de Cafeteros por la agencia norteamericana de publicidad Dolly Danvers, del logotipo que conocemos en la actualidad hasta el día de hoy. En 1976, Carlos Duque diseña el conocido afiche para la campaña electoral de Luis Carlos Galán. Esta imagen se volvería representativa en la historia gráfica colombiana. En 1984 se lanza Apple Macintosh, con la cual cambiaría la forma de diseñar hasta nuestros días de hoy. En 1995 ve a la luz del mercado la revista Proyecto Diseño, importante publicación dirigida a los diseñadores e interesados en el arte del diseño. En 1998 la revista Proyecto Diseño lanza el premio Lápiz de Acero, destacando así de manera anual a los mejores diseñadores y a los mejores diseños. En los años 90, la competitividad en esta rama crece a pasos agigantados. La llegada de Internet y nuevos medios cambia de manera en la que se percibe y se difunde el diseño. En Perú, el diseño gráfico, la popularidad era en la actualidad en un inicio los afiches. Se encargaban los pintores la diagramación, a los arquitectos y los folletos a la misma imprenta que lo hacía de cortesía. Del siglo XX, el medio más importante de recreación se ligaría a lo visual, como es el caso del cine en blanco y negro en los 50s. Y así también las revistas de historietas.
Luego en los periódicos se empezó a implementar las tiras cómicas dentro de sus páginas y en los 60 surgieron las fotonovelas. No solo hubo cómics, sino también caricaturas de personajes reconocidos e ilustraciones en las portadas de los libros. Es así que a medida que pasó el tiempo y con las influencias extranjeras, ya sea por las películas, la gráfica de los grupos de música, las caricaturas o los cómics, Perú fue adoptando mucho de ello para hacer de sus propias gráficas, pero con lo peruano introducido. Ya en los 70 cobra relevancia el diseño gráfico por el empleo que se le daba a la primera fase del gobierno militar de Velasco Alvarado. La gráfica similar al de la estética de Revolución Rusa, empleado técnicas de vanguardia como el pop art. Tras este periodo, el afiche pasa a ser considerado como pieza de arte. Se genera conciencia de lo que significa el diseño gráfico a través de conversatorios y se populariza su uso. La tipografía en Perú, su propuesta comunicativa, tipografías peruanas presentes en la vida del peruano, que representen parte de su cultura, empleando medios digitales y aplicándolas en publicidad y piezas gráficas. Toma tradiciones, imágenes recurrentes en la memoria colectiva del país para convertirlas en tipografías. Quincha es su primera tipografía En las comercial. producciones hechas en Colombia, nos centraremos en una agencia publicitaria llamada Engineer Colombia, de diseño y multimedia. Engineer Colombia es una agencia publicitaria la cual diseña ya sea el logo o página web para su negocio. En sí, ellos se encargan de diseñar y promover la imagen corporativa de su empresa, idea o emprendimiento. Entre sus producciones está lo que es el diseño de logotipos. También producen lo que es el servicio de creación de nombre de empresa o negocio. Para ello, algunos elementos de diseño importantes son los elementos gráficos simples, que son los puntos y líneas libres, líneas rectas, líneas quebradas y líneas curvas. También los elementos geométricos, que son los polígonos, círculos, elipses, óvalos y etc. En la tipografía están los tipos de letras utilizadas para presentar mensajes textuales. En logotipo están los iconos y también se ponen lo que es las ilustraciones y fotografías. Para ellos, algunos elementos del diseño importantes son los elementos gráficos simples. Son los puntos, líneas libres, líneas rectas, líneas quebradas, líneas curvas. También está lo que son elementos geométricos, que son polígonos, círculos, elipses, óvalos, etc. En la tipografía están los tipos de letras utilizadas para presentar mensajes textuales. En logotipos está lo que es iconos y en las ilustraciones y también van las fotografías. Por último, pero no menos importante, el objetivo del diseño gráfico en general es lograr comunicar o transmitir una idea, un mensaje con una serie de elementos u objetos visuales que al ser integrados cumplan con este fin. Para alcanzar el objetivo de transmitir la información del diseño gráfico, se vale de piezas o composiciones gráficas, las cuales llegarán al público a través de brochures, volantes, tarjetas u otros. Cuñas radiales. Por medio de estas se impartieron cuñas publicitarias, cuñas institucionales, cuñas promocionales, etc. Agencias de publicidad. Las primeras agencias de publicidad se instalaron en Perú durante los años 40 y en este mismo año se creó la Asociación Peruana de Agencias de Publicidad. Cuñas radiales. Por medio de estas se impartieron cuñas publicitarias, cuñas institucionales, cuñas promocionales, etc. Agencias de publicidad. Las primeras agencias de publicidad se instalaron en Perú durante los años 40 y en este mismo año se creó la Asociación Peruana de Agencias de Publicidad.
La televisión. El viernes 17 de enero de 1958 inicia sus emisiones del Canal 7 del Ministerio de Educación y la UNESCO, con la transmisión de un documental técnico. Y el primer estadio de televisión en difundir comercialmente fue el Canal 4 de la Radio América en Lima. La publicidad exterior. Desde la década de los 1980 llega a Lima el boom de la publicidad exterior. Así los avisos luminosos invadieron Lima con imágenes, textos, luces, etc. Esto tiene la finalidad de llamar la atención de aquellas personas que ni estaban en contacto con la publicidad televisiva, diarios, periódicos, internet, etc. La publicidad interactiva. Esta llega en los años 80 con el internet, donde la mayoría de publicidad interactiva las vemos en internet, se pueden dar también en radios y en diferentes medios de la web. La marca Perú. Vender el Perú como una marca publicitaria es la estrategia de marketing y promociones turísticas por parte del gobierno peruano. Como marca país de conocer a este tipo de tácticas y se lleva a cabo en diferentes países para atraer tanto el turismo como la inversión privada. Gracias. La historia del diseño en Colombia comienza en 1881 con la diagramación del papel periódico. 1889 se crea la primera prensa de cilindro, ya que en esa época solo se usaban. En 1963 se graduó Yale, el primer diseñador colombiano. En 1959 se crea una de las más reconocidas imágenes gráficas colombianas, Juan Valdez. En 1980 se crean empresas dedicadas a la creación y producción de sistemas de señalización. La historia del diseño en Perú. En el siglo XVI, Guamán Poma de Ayala es el personaje principal para el diseño gráfico en Perú. Guamán Poma de Ayala fue el primer cronista gráfico de América Hispana. Sus ilustraciones fueron sobre hechos con el propósito de revelar e informar sobre la sociedad que entonces vivían. Los abusos, los acosos de los españoles. Él ilustró lo que veía, por lo tanto es gracias a él que podemos tener una idea bastante consistente de lo que era la vida en ese tiempo para los mal llamados indios. Es así que a medida que pasa el tiempo y con las influencias extranjeras, ya sea por las películas, la gráfica de los grupos de música, las caricaturas o los cómics, Perú fue adoptando mucho de ello para hacer sus propias gráficas, pero con lo peruano introducido. Desde los 60 existen ya diseñadores internacionales en el Perú. El diseñador puede desarrollarse en diversas empresas de editoriales, diarios, libros, agencias publicitarias, en proyectos colectivos y o personales. En la elaboración de comerciales, series, películas, diseño de marcas o logotipos. En definitiva, la dinámica laboral del diseñador siempre se mantiene activa, ya que trabaja mucho con temas de la actualidad o renovando viejas tendencias. En el siglo XX la popularidad del diseño gráfico en la actualidad es evidente,
Sin embargo, esta carrera cuenta con una vida institucional muy corta y poco reconocida. En el Perú, en un inicio los afiches se encargaban a los pintores, la diagramación a los arquitectos y los folletos a las mismas imprentas, que lo hacía de cortesía. Esto no cambia hasta algunas décadas más tarde.